4. La educación religiosa de Rusia. Francia y Alemania son mundos ricos y diversos en los que es posible recortar otras muchas historias intelectuales como la trazada hasta ahora, guiándonos retroactivamente sobre lo que ha ocurrido más tarde en Rusia. Rusia es más simple. Su cultura es más reciente, sus escritores menos numerosos y aún menos numerosos sus pensadores. Sobre todo, están como aspirados por una historia cuyo peso continúa siendo aplastante para el mundo entero. Sus hombres se sitúan, sin poder evitarlo, en el demasiado poderoso campo magnético de esta historia. A causa de esta historia, generaciones de investigadores han escrutado la pista, que hace tiempo debería haber sido borrada, de los antepasados del bolchevismo. Se la ha estudiado desmedidamente y todo lo que en fin de cuentas no se ordena al gran acontecimiento de la Revolución Rusa, a él ha tenido que ordenarse y a veces por la fuerza. 1. Al igual que en Francia y en Alemania, la cuestión de la ideología solo aparece en el terreno de una crisis religiosa. Por desgracia, la educación religiosa en Rusia es mal conocida. Peor aún, se cree conocerla cuando en realidad ha sido deformada por muchas leyendas retrospectivas. En efecto, el pensamiento religioso ruso del siglo XIX se ha fabricado una genealogía cada vez más perfeccionada y a comienzo del siglo XX estaba tan a punto que se le ha tomado como su verdadera historia. Grandes esfuerzos de erudición se han dedicado a la confección de esta historia imaginaria, de suerte que, cuando se quiere reconstituir la historia real, uno se encuentra ante la más frágil conjetura. Intentemos, no obstante, descubrir el cuadro en sus grandes líneas. El pueblo ruso se convirtió al cristianismo en su versión griega oriental hacia el año 1000. ¿Qué quiere decir conversión? La visión romántica de una cristiandad medieval impregnada en la masa por la religión, que vive una edad de fe, es hoy abandonada por muchos historiadores. Las espléndidas catedrales, las sumas y los santos deben ser referidos a una cultura elitista, minoritaria. La mayoría vive, lo mismo que hoy, en un paganismo práctico, es decir, en una religiosidad de porte cristiano, pero sustancialmente alejada del dogma. Si este cuadro es válido para el occidente, cuánto más lo es para el pueblo ruso, situado en límites extremos de la periferia de los centros civilizadores, asilvestrado todavía por su emigración hacia los bosques y por la destrucción mongólica de la vida urbana. El hecho de haber recibido la liturgia y la Biblia en su propia lengua, en conformidad con la práctica bizantina, levantaba a su alrededor una barrera, ya que no se sentía obligado al estudio de las dos grandes lenguas de la cultura, a la par religiosas y profanas, el latín y el griego. El estilo ortodoxo, contrariamente al latino, pone más énfasis en la celebración litúrgica que en la educación ética e intelectual. Más que catequizado, el pueblo ruso ha sido liturgizado, entre comillas. En cuanto nos es posible conocerla, la antigua religión popular rusa, por lo demás muy presente, conmovedora, sobre todo, sobre cuyo valor no es posible adelantar un juicio, está marcada, más que en el medio latino, por la ignorancia y la magia,
En particular existe una invasión de los apócrifos bíblicos en la cultura religiosa, una literatura popular impregnada de lo maravilloso y además una literatura apocalíptica necesitada, más aún que la apocalipsis canónica, de una interpretación auténtica de la Iglesia, que casi siempre faltó. Si bien durante el siglo XIX el pueblo ruso dispuso de escrituras canónicas, merced al impulso de sociedades bíblicas protestantes, se trató principalmente de los evangelios, o con otras palabras, de un canon desequilibrado que espontáneamente abrigaba actitudes marcionistas. Una vez más, no hay criterios unívocos que permitan decidir si en el siglo XIX el pueblo ruso era más o menos cristiano que el pueblo francés católico o el alemán protestante. Pero de seguro que la idea de la Santa Rusia no es menos mística que la de cristiandad en Novalis, Chateaubriand o Peggy. La religión popular esquiva la encuesta y, vista de lejos, parece tener una gran estabilidad. La cultura cristiana elitista sigue más de cerca el ritmo del país. Las vicisitudes históricas ejercen su influencia por arriba. 3 al menos es preciso señalar: el Estado, el protestantismo y el catolicismo. En primer lugar, la acción del Estado. El gran príncipe de Moscú disponía de 2 legitimidades. Era heredero del clan tártaro, clan que gozaba de la legitimidad ligada a los conquistadores. La Iglesia rusa hacía rezar por él. Su sucesor, el zar de Moscú, se consideró como el conquistador de sus propios vasallos. Por este título, todos eran sus esclavos, pero quiso también la legitimidad de emperador ortodoxo. Debía velar, pues, como el Basileo, por la fe de sus vasallos. Ahora bien, estos habían recibido el bautismo en el momento en que el cisma comenzaba a producirse entre Roma y Constantinopla. En las catástrofes que precedieron y siguieron a la caída de Constantinopla, y sobre todo a consecuencia del fracaso de la Unión de Florencia, el sentimiento antilatino llegó a ser muy poderoso en toda la ortodoxia, a menudo propagado por obispos griegos que habían hallado sedes confortables en la bárbara Rusia, pero independiente del yugo turco. Se vio aparecer el tema de una Rusia que, tras la caída de Roma en la herejía y la de Constantinopla bajo el Islam, se había convertido en la depositaria de la verdadera fe. El resto de Israel, el nuevo Israel. Esta posición particularista resultaba ventajosa para el soberano, por dar una base religiosa a la unidad nacional y a la lealtad dinástica. El monje Filoteo de Pskov, que inventó a comienzos del siglo XVI el tema de Moscú, Tercera Roma, inspirándose en el Apocalipsis apócrifo del 4º libro de Esdras, saluda a Basilio III como el único Basileo de todos los cristianos. Toda la autoridad cristiana cae bajo su basilea. El espíritu cismático de odio hacia los latinos favorecía la concentración del poder por su absolutización en la autocracia moscovita. Por su naturaleza, escribe Joseph, sacerdote de Volokólamsk, el zar es semejante a los hombres, pero por su dignidad es igual al Dios de majestad. El zar no es simplemente el servidor de Dios, sino su representante que vela por la pureza de la fe y por la seguridad de la Iglesia. Por esta razón Dios le da la espada. Mucho más que el poder de Basileo, el poder del zar es ilimitado, posee un carácter sacerdotal y todos, incluso la Iglesia, le deben obediencia. Desde ese momento los zares consideran la Iglesia principalmente desde el punto de vista de su capacidad de reforzar la autocracia y de servir sus designios. No era tan original al mismo tiempo, y en Inglaterra los Tudores pensaban de igual manera. Desde Occidente, 2 fuerzas ejercían su influencia sobre la Iglesia rusa: el catolicismo y el protestantismo.
La influencia católica se ejerció a través de Polonia en el siglo XVII, pero principalmente de forma indirecta. En efecto, para hacer frente al desafío político y cultural de este occidente polaco-lituano, y señaladamente a la amenaza del uniatismo, la Iglesia rusa se vio forzada a adoptar algunos instrumentos del adversario y así resistir mejor. Esta imitación belicosa de las formas exteriores a fin de no conceder nada sobre la esencia interior es característica de lo que se denomina occidentalización de Rusia. El terreno de confrontación era la Rusia blanca y sobre todo Ucrania, que muy pronto cayó bajo el dominio de Moscú. En Kiev, según el modelo de las academias polacas, se fundó una academia ortodoxa. Allí se aprendió a razonar conforme a los métodos escolásticos y este fue, para el pensamiento ruso, el aprendizaje inicial del rigor racional occidental. El latín era la lengua de la cultura. El catecismo se inspiraba en el catecismo del jesuita Pedro Canicio. También pudieron abrirse, siguiendo el modelo occidental, los primeros seminarios, primeras escuelas regulares de Rusia, y en ellos se enseñaba la tradición griega en latín, según métodos latinos, y en libros latinos. En 1685 se abrió en Moscú el primer establecimiento de enseñanza superior. Hello, Moto.